es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Soccer Punch Random. Hoy vamos a hablar de a lo mejor al aficionado promedio de hoy en día no le suena mucho este nombre, pero si han visto nuestros videos de México 86 y de España 82, sabrán de un poquito de este personaje que ha sido muy polémico. Me acompaña Hugo Luna. Hugo, ¿cómo estás? Mir ist gut, Alberto. Das ist richtig. Wir werden uns über einen sehr einzigartigen und unverschätzten Fußballtortuche sprechen. Der einzigbare Harald Schumacher. Salud. ¿Qué quisiste decir? Que hoy vamos a hablar de un jugador único, y podemos decirlo hasta infravalorado, el único, y pues también, ¿por qué no decirlo diferente? Alguien que le decían Tony. Así es. Don Harald Schumacher, portero de la selección de Alemania durante la década de los 80s, uno de los mejores porteros del mundo en su tiempo, pero que quizás hoy en día, para el aficionado que, no lo vio jugar, es muy, podemos decirlo que es, hay un incidente en particular, que ya hablamos de él en el podcast de España 82, por el que es conocido este señor, pero esa no sería el único episodio de controversia que tuvo su carrera. Harald Schumacher se caracterizó siempre por ser un tipo muy polémico, y nos vamos justamente vamos a hablar de su biografía. Él nació el 6 de marzo de 1954 en Düren, en Alemania del Oeste. Düren es una ciudad que está, por así decirlo, al norte del Rin, más o menos cerca de Colonia. Uh-huh. Sí, precisamente se le reconoce como uno de los mejores jugadores del Colonia. Así es, que justamente es el club donde debuta en el profesionalismo. Llega a ese club en 1972 tras estar en el Schwarz-Weiß Düren, el equipo de su ciudad natal, y de ahí, el Colonia se lo lleva a su club, donde duraría la increíble cantidad de 15 años. 15 años en los que prácticamente el Colonia daba miedo. O sea, era un equipo, nos quejamos mucho que en la actualidad la Bundesliga es una liga bananera, pero en la época de los 70s era una competición muy pareja. O sea, estaba el Bayern Múnich de Beckenbauer, también estaba el Borussia Mönchengladbach, estaba también el Borussia Dortmund, y también pues alguno que otro equipo que de vez en cuando competía, pero el Colonia era uno de los máximos candidatos al título. Y sí, Harald Schumacher prácticamente lo ganó todo con el Colonia. Así es, aunque eso sí, hay que mencionar que, el Colonia ganó la Bundesliga en el 78, como ya lo dijiste, ganó la Copa en 3 ocasiones con Schumacher en el arco, pero se nos está pasando algo importante. ¿Por qué le decían Tony a Harald Schumacher? Tony le decían por una muestra de respeto hacia Toni Turek, que fue el primer portero de la selección alemana después de la Segunda Guerra Mundial, y que además fue el campeón del 54, el primer título mundial de Alemania a nivel mundial. Así es, Toni Turek de hecho era el portero como dices tú, del Milagro de Berna, que fue la gran figura de ese partido. Entonces, aparte, Harald, su segundo nombre es Anton, entonces como quien dice, pues acomoda, pero en Alemania se le conoce más como Toni Schumacher. De fuera de Alemania
todo el mundo lo conoce como Harald, pero en Alemania siempre se le conoce como Toni Schumacher. Ahora, bueno, él empezó a destacar, por así decirlo, con su club con el Colonia, al punto en que podía ser convocado a la selección. Estaba en la discusión de ser llevado al Mundial del 78. Digo, en el Mundial del 78 el titular era Sepp Maier, el portero del Bayern Múnich, y que por muchos años era el titular de la selección alemana. O sea, nadie le iba a quitar de su puesto. A nadie iba a quitar a Sepp Maier. No, aparte que Sepp Maier venía de ser campeón mundial. Entonces era muy difícil que él pudiera aspirar a la titularidad. Aparte, Harald Schumacher tenía apenas 23 años. Sepp Maier tenía 34. Y para un portero es estar en plenitud todavía, a los 34 años. Pero aquí, ya para esa época, Toni Schumacher tenía una fama de expresar lo que sentía. O sea, si algo caracteriza... Era un portero de esos, ¿cómo decirlo? Estos porteros que no se callan nada, pero no en el sentido de las típicas declaraciones de los jugadores, ya sabes, ay, que un partido difícil, no, o sea, sino que él tenía expresiones muy políticas, muy arraigadas en la política. De por sí, Schumacher era de la época en que había mucha tensión en la Alemania federal por la separación por el muro de Berlín, luego lo sucedido en los Olímpicos de Múnich 72, todas estas situaciones con las que, y todavía las tensiones con las que tuvo que crecer cualquier alemán de aquella época. Y pues total, Toni era de los que, Harald era de los que no se quedaba callado y decía lo que pensaba. Y pues eso no le gustaba mucho a Helmut Schön. Aparte, si vas a ir de suplente, no puedes tener a un tipo así, seamos honestos. No, y luego deja tú, o sea, iban a ir a Argentina. Uh-huh. ¿Tú crees que se hubiera reservado algo Schumacher en ese mundial? No, para nada. De hecho, Helmut Schön Schumacher decía que Helmut Schön era un severo sajón. O sea, para empezar, no le puedes poner etiquetas a tu entrenador. Y segunda, Schön lo veía como un bocazas inmaduro, porque Harald Schumacher menospreció a los rivales que tenía por la suplencia en esa selección. Entonces, pues yo creo que hizo un bien en no llevarlo. O sea, si no iba a ser titular, no puedes llevarte un tipo con ese carácter, porque te puede tronar el vestidor. Sí, o sea, un jugador que aparte de tronar un vestidor, un jugador, podemos decirlo, bastante competitivo. O sea, siempre tenía como que esa, digamos, manera de ver el fútbol, de entenderlo, de que es una competición interna, y hasta competía con sus compañeros ni siquiera de la posición. O sea, tenía que competir con todos, hasta con los delanteros. Así es. Entonces, no lo llevó. ¿Y cómo nació ese carácter? Que también eso es algo que tiene que salir lo dice en su autobiografía. Anpfiff se llama, o sea, que significa saque inicial, ¿no? En alemán. Así es. Que bueno, porque hay que decirlo que los españoles, porque España y porque ya sabemos que los españoles para las traducciones se pintan solos, en España su libro se llama Tarjeta Roja. A ver, explíqueme por qué tiene que ver un saque inicial con una tarjeta roja. Pues mira, es por la misma razón que el Kamehameha de Dragon Ball se llama Onda Vital. O sea, ahí no está así no se puede. No se puede. Bueno, Harald Schumacher dice en esa autobiografía que en Düren, en una ciudad pobre, es una ciudad muy humilde y tenía una familia muy humilde, pues lo tuvieron a dieta de papas y más papas. Fíjate, yo más que quejarme de eso, yo diría, hombre, qué fortuna tuvo este hombre. Pues sí, o sea, porque mira, un día puedes comer papas fritas, al día siguiente tortitas de papa, al día siguiente puré de papa, al otro día sopa de papa, y al otro día otra vez papitas fritas. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué chingados no? ¿Por qué no? Y sus dos máximos ídolos fuera del fútbol eran Peter Maffay, que cantaba una rola que decía: yo estoy bien con el estómago lleno de amor y de rabia. Fíjate que eso es algo que si vemos la carrera de Schumacher lo identifica muy bien. Sí, claro.
Y su personaje favorito de toda la cinematografía era Rocky. Sí, claro, porque hay que recordar que las películas de Rocky eran muy populares en los años 70, creo, cuando inició toda esta saga de Rocky. Entonces, digamos que también esa situación como que lo inspiró mucho a lo que iba a ser Schumacher más adelante. Así es. Y él decía que de eso padecía el síndrome de Rocky. A esos que pueden estudiar les voy a enseñar lo que hay en mí, así decía él. Y también antes de llegar al Colonia, él, aparte de ser futbolista, de ser portero, pues trabajaba de herrero. Entonces, pues, era un oficio un poquito complicado. Es que también hay que recordar que incluso aunque haya sido Alemania Federal, o sea, todavía el fútbol no estaba como que contemplado como para hacer tu profesión, tu única profesión en la vida. O sea, todavía tenías que depender de otro trabajo, sobre todo por los orígenes que ya escuchamos de Schumacher. Y no es el único futbolista, o sea, ya hemos mencionado que algunos convocados del 82, de lo que veremos más adelante, tenían otros trabajos. Saludos, Horst Hrubesch. Nuestro querido albañil. Horst Hrubesch, un ídolo de Soccer Punch. Lástima que no está Gillo hoy porque vamos, sabemos que Gillo idolatra a Horst Hrubesch, que fue figura del Hamburgo. Entonces le decían también, ahora vamos a hablar de su perfil psicológico, porque también es parte de su autobiografía. La apodaban Schapelphilipp, que significa inquieto en alemán. Se lo recomendó una doctora, así le puso el apodo, la doctora Stockerling. Y le dijo que antes de empezar a competir, se imaginara tumbado en una playa escuchando un sonido de un rompeolas. O sea, ya sabemos que ese es un sonido muy relajante por lo general. Entonces, algo que agradecieron luego después a Harald Schumacher es que si lo veías en la ceremonia del himno nacional, voy a tratar de ponerles video en YouTube si es que en FIFA no dice nada malo. Maldita sea contigo. Ay, pinche FIFA. Cerraba los ojos. Casi, o sea, yo recuerdo que en España 82 no cantaba el himno. Después en México 86 lo vi varias veces y ya lo cantaba. Pero en España 82 no cantaba el himno. Simplemente lo veías con los ojos cerrados. Y no lo hacía porque precisamente, ¡ay! Mi Alemania, der Vaterland. Así se dice en alemán, ¿no? Der Vaterland. Das Bundesland. Das Bundesland. Pero sí, sí, creo que el himno dice Vaterland, o sea, la patria. La patria. Sí, patria. Uh-huh. Sí. Decía, cerraba los ojos y se imaginaba que estaba en una playa. Estaba bajo el sol del Mediterráneo, según él. Y pues se relajaba. Patrick Batistón dice, ¿y por qué no hacía esto al medio tiempo? Me estoy adelantando, ¿ah? Sí. Luego su entrenador ya en el Colonia, Rudiger Schmitz, no pudo contener su carácter desde el principio, porque ya en sus inicios mostraba que ese carácter que ya mencionamos, por qué no fue convocado al Mundial del 78. No era precisamente una persona políticamente correcta, todo lo contrario. Este güey no podría vivir en el 2020, ¿verdad? O sea, no era... vamos, su mentalidad, sus declaraciones y su estilo de juego no son propicios para esta época. Un caso era con Tony Bafou, que era un jugador, un futbolista que jugó con la selección de Ghana en su tiempo, en los 80s, y que estaba en el Colonia. Entonces, pues, ¿qué podemos decirlo? Digamos que Harald Schumacher tiene una manera muy especial de motivarlo. Uh-huh. Le dijo: escucha bien, si yo fuera negro como tú, un punto menos, lo cual mucho significa tanto como ser basura, 2 puntos menos, y estuviera en un hoyo sin fondo, el color de mi maldita piel, maldita sea, sería suficiente motivo para intentar ser el mejor jugador del mundo. No dejes que te cuelguen, 3 puntos menos, reprobado, mijo.
enséñales de lo que eres capaz. Pero Buffon no tenía la suficiente capacidad. Según Schumacher, en su libro decía, no tenía la capacidad suficiente para enseñarle los dientes ni a la fuerte alergia que yo, por ejemplo, le tengo a las humillaciones. Es que, vamos, o sea, entiendo yo, querías motivar al muchacho, querías que fuera, pues que destacara, ¿no? O sea, pero el problema son las formas. Exacto. O sea, no digamos que fue algo... Sí, o sea, motivar a un jugador por su color de piel... Bueno, ya en 2020 me parecería... No, aquí ya le hubiera caído el Conapred alemán. Uh-huh. Que no sé si exista, ¿eh? Vamos a investigarlo. Pero bueno, en ese libro tampoco... empezamos ya con otros problemas que suceden en cualquier equipo de fútbol. Rápido, antes de hablar esto, que del tema de las concentraciones, hay que decir que Harald Schumacher ya era el portero titular de la selección alemana para 1979-1980. Llega la Euro del 80 en Italia y Harald Schumacher obviamente juega todos los partidos, es el titular indiscutible del equipo. ¿Y qué crees? Que Alemania es campeona de Europa. ¿Qué? Alemania es campeona de Europa con gol de Horst Hrubesch. Otra vez tenemos que mencionar a Horst Hrubesch, maldita sea. Y Harald Schumacher jugó la final con un dedo roto. Uh-huh. La marca que lo patrocinaba era Reusch. Para los que no son porteros, si no conocen esta marca, no los culpo. Pero es una marca que hoy existe hoy en día. Es una marca de guantes de portero muy famosa entre los que somos guardianes del arco. Y es una de las mejores marcas del mundo hoy en día. Es una marca que patrocina aquí en México, por ejemplo, patrocina a Nahuel Guzmán, patrocinaba a Marchesín, patrocina a Hugo Lloris ahorita. Es una marca, para que me entiendan, muy, muy conocida entre los porteros. Y era una de las marcas top. O sea, fueron las primeras especialistas en guantes. Le hicieron un guante especial. Y Harald Schumacher se volvió una especie de... ¿cómo decir? Se volvió la imagen de estos guantes. Así es. De hecho, pero hay una publicidad en la que aparece catálogo. La cara de Schumacher es como de compra mis guantes o te mato. Es que la cara de enojado, o sea, y aparte yo entiendo que hay que imponer el respeto y todo eso, pero esa cara me dice cómpralos o te mato, y tú, sí señor, pero suéltame el brazo. Sí, y de hecho, fíjate que en ese catálogo te lo había mostrado alguna vez, Hugo, creo. Uh-huh, sí. Salen varios porteros estrellas, o sea, sale Neri Pumpido, sale nuestro querido y finado en paz descanse Pablo Larios. Andoni Subizarreta. Que de hecho, el estilo de Pablo Larios es muy parecido al de Schumacher. Uh-huh. Así es. Entonces, pero Harald Schumacher era la figura. Pues, digo, la marca es alemana, pues por supuesto uh-huh. que tu estrella va a ser alemana. Entonces, pues sí, Harald era la máxima figura. Y de hecho hay un video donde él explica el tipo de guante que usa. Hay un video donde entrena, ¿no? Supuestamente. Sí, y donde muestra las propiedades del guante y que, sí, que bueno, y que no sé qué. De hecho, también en esos guantes también los patrocinaba Arconada, que hasta no le sirvieron de nada. A mí hasta la rima. Y también en ese video nos predice de manera muy acertada que en unos 30 años después de que él juegue el Mundial, iba a aparecer en México un llamado Alfredo el Manco Saldívar. Porque hasta se pone a imitarlo, ¿eh? Antes de que el Saldívar naciera, Harald Schumacher hasta nos está prediciendo cómo va a porterear. O sea, lo veo y me cuadra. O sea, se le van los balones, se tira mal. O sea, pierde las más fáciles. Uh-huh. Sí, o sea, nos muestra cómo va a porterear. Yo estoy seguro que nos está diciendo, en unos años va a nacer el Mesías llamado Alfredo el Manco Saldívar y así va a porterear en Pumas. Y no estuvo para nada equivocado. Pero bueno, ya regresamos al tema de la Euro del 80.
Del Euro del y 80. donde ya se consagra como el titular, y aparte, pues como lo mencionas, ganó la Eurocopa, se la ganó Bélgica, y se convierte pues ya a partir de todos los 80s la titularidad es solamente para Schumacher, y pues aquí llega su punto ya cumbre con la selección alemana, porque ya con el Colonia ya lo había obtenido, o sea, ya había sido campeón de la Bundesliga, ya había ganado la Pokal. ¿Qué le faltaba a Schumacher? Pues jugar el mundial. Y su primer mundial llegaría en España 82. Ya desde la primera ronda nos estaba mostrando la joyita de carácter que tenía. ¿Te acordarás en el partido, la famosa desgracia de Gijón? Que se fue mentando madres de Gijón. Les dijo, hostia, que yo ya no quiero comer paellas aquí. Y se largó. Sí, el famoso partido en Gijón donde la selección alemana fue menospreciada junto con la austriaca. O sea, los dos muy cómplices de que Argelia no clasificara, y pues fue donde todos gritaban Argelia, Argelia, o el fuera, fuera, fuera. Sí, exacto. Entonces ya nos estaba mostrando su carácter. El mundo estaba conociendo el carácter del buen Harald. Llegó esa semifinal contra Francia, y aquí viene el episodio por el que más conocido es Harald Schumacher. Yo creo que si tú googleas Harald Schumacher, lo primero que te va a salir es esa maldita jugada con Patrick Battiston en el segundo tiempo. El partido va 1-1. Ya la comentamos en el programa de España 82, pero la volvemos a comentar aquí. Es un balón a la espalda de la defensa. Queda Patrick Battiston justo mano a mano con Schumacher. Y Schumacher sale con todo. Y le mete un tremendo costalazo, o sea, con la cadera. Y bueno, va con toda la fuerza del mundo. Battiston no se puede ni quitar y se lleva tremendo golpe que lo manda al suelo. O sea, cae como muñeco, descompuesto totalmente. Y haz de cuenta que la primera impresión que te da después de ver esa jugada es que acabas de ver un asesinato en televisión abierta a mano o sea, a sangre fría y a mano armada. Y estas fueron las consecuencias de esa lesión. Mandíbula fracturada, 3 dientes rotos y lesiones en 2 vértebras. Ahí nomás quedó Battiston. Y 3 costillas rotas. Y Harald Schumacher, aparte, bueno, lo que más indignó es que Harald Schumacher, pues, no se quedó ahí esperando el tiro el saque de meta, porque no marcaron ni falta. O sea, no marcaron ni falta. Era penal y tarjeta roja. No sé, sí, de hecho, el árbitro Charles Corber admitió después que sí debió haber expulsado a Schumacher por esa acción. Así es. Entonces, todos se quedan preocupados, hasta los mismos jugadores alemanes, pero Harald Schumacher sigue esperando el saque de meta. O sea, the audacity of this bitch. Y Harald Schumacher dice en su libro, y lo ha dicho en varias entrevistas, porque ha dado varias entrevistas al respecto, que él hasta el día de hoy dice que no es falta. Hasta el día de hoy dice que no es falta, y dice que no cambiaría el cómo jugó ese balón. Es que ya lo mencionamos en España 82, en ese podcast, o sea, era digamos su única alternativa para salir por ese balón, y pues pues desgraciadamente no puede contener el cuerpo. También pues Battiston pues no calcula bien, y pues es el que se lleva las consecuencias, porque es como chocar con un tren prácticamente. Así, digamos que por cierto hay una famosa foto que se tomaron unos días después de la Copa del Mundo, o sea, una reconciliación entre Patrick Battiston y Schumacher, o sea, tomándose de la mano y como que sí, güey, o sea, perdón, pero pues no, sí, no hay pedo, todo bien, estoy bien. Sí, de hecho, Schumacher dice, yo nunca lo quise lesionar, dice. Que obviamente no existe la intención, de intención de lesionarlo, lo que me refiero. El problema es... Lo que pasa es que es un conjunto de un cálculo ahí fallado por parte de ambos.
el problema es que Schumacher sí dio unas, digamos que sí dio una declaración muy polémica después del partido, donde le dijeron, pues que había perdido 2 dientes, Batistón, y Schumacher le dijo al reportero, bueno, si eso es todo lo malo que tiene, pues yo dígale a Batistón que yo le pago las coronas. O sea, mucha gente interpretó esto como una burla. Y la realidad es que Schumacher luego, después del partido, fue al hospital. Eso es cierto. Sí, o sea, o sea, no fue nada más la reconciliación que acabo de mencionar, sino que él también, pues, dijo, pues sí, me pasé de lanza. O sea, admite que se pasa de lanza, pero no admite que es falta. O sea, doble moral. Así es. Y pues, pues total que a Schumacher desde entonces, digamos que si cruza la frontera con Francia, nadie responde por su nadie responde por su vida, pues. Uh-huh. Digamos que es persona non grata, en Francia. Y de hecho ganó una elección donde los franceses votaron por la persona más odiada en el país y le ganó a Hitler. O sea, le acabas de ganar a Hitler en el más odiado. O sea, como dirían los españoles, y los 2 alemanes, o sea, para acabarla. O sea, le gana, bueno, uno era austriaco, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, eso sí, bueno, pero ya sabes. Ese es otro tema. O sea, imagínate, o sea, los españoles dijeron, Schumacher era más gilipollas que Hitler. O sea, no. Y pues la prensa le empezó a poner apodos, le dijeron el monstruo de Sevilla. También le pusieron el apodo. Entonces, sí, de hecho, también pues a ese acontecimiento, también pues en Alemania le llaman Nacht von Sevilla, o sea, la noche de Sevilla. Sí, porque fue un partido épico, fue un gran partido de fútbol. Sí, fuera de la polémica de Schumacher, o sea, fue un partidazo, sobre todo el tiempo extra, que ya lo comentamos también, y obviamente unos penales donde de verdad no sabías quién lo podría ganar. Y de hecho, Schumacher fue el villano y el héroe al mismo tiempo, porque así como la lesionó a Batistón, en la tanda de penales, él atajó 2, le atajó penal a Didier Six y a Maxime Bossis. Entonces, por la actuación de Schumacher, llegan a la final, la cual pierden contra Italia. Y con Francia volvieron a jugar en abril del 84, en un amistoso en Estrasburgo. Y la policía francesa le tuvo que hacer guardia personal porque temían por su vida. De hecho, le estuvieron diciendo nazi. O sea, decirle nazi a un alemán es un insulto. Mira, ahorita en pleno siglo XXI no sería bien aceptado, pero estamos hablando de los años 80. Uh-huh. Esbirro de Dachau, según la traducción. ¿Qué carajos es esbirro? Le lanzaron huevos, papas, manzanas, piedras y todo lo demás mientras calentaba. Oye, le lanzaron papas y él dijo, ¡ay, gracias! Gracias, es mi comida. Alemania perdió 1-0 ese partido y Schumacher tuvo una muy buena actuación a pesar de que perdieron, pero bueno, era irrelevante. Sí, es que no fue responsabilidad de él el gol. ¿Y sabes dónde fue la Euro de ese año? En Francia. ¡Exacto! Entonces, Harald Schumacher tenía que volver a Francia y no les fue nada bien. De hecho, los eliminaron en primera fase y corrieron a Jupp Derwall, el entrenador de la selección alemana en aquel entonces. Llega Franz Beckenbauer, el Kaiser, Der Kaiser, con quien también no se llevaba particularmente bien, pero ya nos estamos adelantando. Uh-huh. Bueno, sí, termina muy mal esa Euro y aparte, pues, estamos hablando de una generación que estaba prometiendo, o sea, vino de ser subcampeona mundial y que estaba como que en este, digamos, proceso de, digamos, ya consolidarse para ser campeona del mundo. Y obviamente, pues, llegar a México 86 implicaba que iban a ser uno de los favoritos. Así es, y en 1985 viene otra controversia, porque digamos que Schumacher no le gustaba concentrarse, no le gustaban las concentraciones antes de los partidos. No lo culpo, a muchos futbolistas tampoco les gustan, pero Harald Schumacher en particular tenía una actitud muy en contra de eso. Y en su libro hay un episodio entero sobre esa
sobre esos detalles. Él cuenta que en 1985 pues se rebeló, no le gustó la dieta que le habían recetado, y pues dijo, ¿saben qué? Me voy a alimentar toda esta semana a base de huevos fritos, ensalada y una noche de cerveza. Voy a echar una cerveza. Según él, dice que él era el único que estuvo sano en toda la concentración. Según lo que dice en su libro. Dice, ¿por qué no tomar una buena cerveza Kolsch? O sea, le está haciendo patrocinio a la cerveza Kolsch en lugar de somníferos. Reflexiona en su libro. Luego, él todavía siguió relatando el hecho de que él comprendía que las mujeres no desearan no desearan ir a las concentraciones con los esposos, a los partidos. Decía que encontraba indigno e insultante que se piense que solo vienen a coger. Uh-huh. Entonces, que así que la solución, según él, para aliviar esas ganas, o sea, uno entiende que uno está caliente. Dan ganas, es necesario, ¿no? Uh-huh. Y aparte, estamos hablando todavía de los años 80, o sea, estás caliente y no hay internet. No hay internet y imagínate, es concentrado en otra parte, no sabes en dónde venden revistas de caballeros. Y, o sea, la calentura es canija. Claro. Y luego, total, decía que en caso de que ya si de plano uno estaba muy caliente, pues lo mejor era hablarle a una chica de la vida fácil. Uh-huh. Mujeres de la vida galante. Así es, una prostituta. Y si alguien quería tener una mujer en su habitación, pues decía, está bien, pero que no procure molestar al vecino. Me parece razonable. Y decía, ¿por qué no puedes usar los servicios comerciales de las bellezas bajo control médico? Alguno elegiría una morena, alguno elegiría una pelirroja, así tendrían la seguridad de que las mujeres estén limpias. Este sexo solamente tiene un peligro, llegar a casa y que te saquen los ojos. O sea, desde entonces ya sabemos que hay peligros que son inevitables. Y de todos modos se arriesgó, o sea, pero aún así no hubo consecuencias a mayores. O sea, no lo removieron de la selección, no tuvo incidencias. Todavía. Entonces, también reconoció de que hay un episodio en particular que habla mucho del dopaje, del dopaje recreativo y de otro tipo en su libro, en las concentraciones, que él vio a muchos jugadores probar la efedrina, estimulantes y Captagón. Ah, caray, ¿no es pariente de Octagón? No. Entonces, bueno, él reveló muchas de esas cosas y luego se puso a detallar ahora sí que dijo con amplio lujo de detalle lo que hacían varios jugadores en las concentraciones y hasta da nombres, que ese es el otro tema. Vamos a hablar de que, por ejemplo, también ya llega el Mundial de México 86, ya así que al rato regresamos con el tema de las concentraciones porque tiene que ver con algo que pasa después del Mundial. A él no le gustaba que los políticos llegaran a los partidos de fútbol. Llegó el Mundial de México 86, ya sabemos que Alemania jugó la final. Por cierto, se volvió a topar con su amigo Patrick Batistón en semifinales contra Francia, en Guadalajara, en México. Sí, pero ya se habían reconciliado. Así es. Y llega el Mundial en la final contra Argentina. En el primer gol comete un error grave, un error grosero para mí. Uh-huh. El primer gol es culpa suya, total y absoluta. Sí. Y total que Alemania pierde 3-2 contra Argentina. Y pues otra vez Schumacher se queda con la miel en los labios. Vuelve a ganar otra vez plata. Segundo mundial consecutivo donde se queda como subcampeón. Pero esa final fue Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania en aquel entonces. Y dijo: todo artificial, deporte y política cogidos de la mano, ingenuidad al lado de la premeditación. Y también llegó a hacerle, le negó el saludo en alguna ocasión a Sandro Pertini en la final del 82, que era el presidente de Italia. Y ya sabemos que es
Es una de las imágenes de ese mundial, el presidente italiano festejando los goles de Italia. Luego le hizo un feo y luego lo recibió y le dio un abrazo diciéndole, ven aquí, deja que te abrace a este gran deportista que eres, le dijo a Schumacher. Y ya se lo aceptó, después de haberlo... Sí, o sea, después de que le dijo palabras bonitas, si el tipo no es de plástico. Así es, y en su libro, hablando de este tema, aprovecha para tirar a los políticos, pero también le tira a un ídolo de Alemania, pero de otro deporte, a Boris Becker, quien ya saben fue un gran tenista. Un gran tenista porque también muy, muy polémico también, por cierto. Dice, tanto el nacionalismo como el fútbol proceden del siglo XIX. ¿Esto es una coincidencia? Al contrario que Boris Becker y otros tantos, continuaré pagando mis impuestos en Alemania. Yo soy un patriota y no un nacionalista. ¡Sasca! ¡Sasca! Sí, porque Boris Becker ya sabemos que luego se fue a Estados Unidos. Nada, perdió a vivir. Sí, o sea, lo que ya estaban mencionando, a pesar de que Alemania estaba en una reconstrucción, vamos, de la separación, de las guerras, todo eso, y pues no era como que, no era el estado rico que conocemos hoy en la actualidad, o sea, todavía había mucha pobreza. Entonces, Boris Becker, pues no anda nada tonto, dice, pues me voy a ganar unos dolaritos, en lugar de estar ganando marcos alemanes. Y esto obviamente no le gustó a Schumacher. Pero Schumacher se tragaría incluso sus propias palabras, porque tiempo después se iría al Fenerbahce. Así es. Y bueno, ya ahora sí viene el episodio después del Mundial, el que le cuesta en buena medida su carrera, porque en su libro que fue publicado en 1987, ahora sí da santo y seña de lo que hacían varios de sus compañeros y daba la opinión, lo que él pensaba particularmente de varios. Uno de ellos era Paul Breitner, que fue compañero de él en el Mundial del 82. Paul Breitner, que aparte tenía fama de comunista, él... Sí, lo recordamos Paul Breitner lo recordamos por su exquisito afro. Así es. Y Schumacher describía, él fumaba como una chimenea, jugaba al póker y bebía como Felipe Calderón. Bueno, no, eso no lo dijo, pero sí decía que bebía mucho. Dijo como cosaco. Cosaco, exactamente. Según la no confundir con la bebida cosaco. Entonces, bueno, también dijo que durante la concentración de España 82, él y otros compañeros follaban hasta el amanecer y después llegaban arrastrándose al entrenamiento hechos polvo. Hombre, no hacían nada distinto. Traducido al español mexicano, otros cogían hasta que amanecía y otros llegaban bien jodidos y hechos mierda. Y sí, o sea, no relata nada distinto a lo que ya sabemos de nuestros futbolistas hoy en día, ¿no? Simplemente Sí, o sea, esto que no nos sorprenda. El problema es que no hay futbolistas que se atrevan a decirlo. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto equipos problemáticos o equipos que sí, o sea, que se van a la fiesta, que se van a pues la calentura, ya lo dije, la calentura es cabrona, o que se van a pistear, o sea, ¿cuántas veces no lo hemos visto? El problema es que siempre está este protectorado de los jugadores de que no digan nada, no nos traicionen, también incluso entre los directivos les dicen, no digan nada, pueden hacer lo que quieran, pero no digan nada y yo no voy a decir nada. Pero obviamente estamos hablando de Schumacher, un jugador que no se callaba nada. Así es. Y luego, también en su libro también tuvo un capítulo de puros insultos. A Beckenbauer también le daba, al entrenador, que era luego el entrenador del 86. Y decía que en la Bundesliga jugaba pura chatarra. Bueno, digamos que where is the lie? Where is the lie? Uh-huh. Su portero suplente era Ulreich Stein,
digamos que Schumacher, digámoslo así, de una manera amable, no le cae bien, lo odiaba. Uh-huh. Y dijo, lo vio en un partido contra Dinamarca, desde la grada, y Schumacher lo relató diciendo: un enano, aunque esté en la cumbre del Himalaya, continúa siendo un enano. ¡Tras! ¡Auch! ¡Tras! Luego, también habló de Karl-Heinz Rummenigge, que era el capitán de la selección alemana en los 80s, era la máxima figura alemana en los 80s, ¿Sí? jugaba en el Inter inclusive, muchos años en el Bayern. Decía que tenía una manía persecutoria porque en aquel entonces la selección estaba dividida, había los jugadores del Bayern, o sea, había un clan muniqués, por así decirlo, donde estaba Rummenigge, Beckenbauer mismo también, por así decirlo. Uh-huh. Sí, o sea, estamos hablando de que estas divisiones que muchas veces se dan por los clubes, son cosas que preocupan mucho en la actualidad. O sea, lo vimos en la España campeona de 2010, cómo se iban a comportar los catalanes y los madrileños, y aquí también pues había esa especie de división, y hay que recordar que estamos hablando de una liga bastante dispareja. O sea, estamos hablando de bandos, del bando muniqués, del bando del Colonia, del bando del Hamburgo, incluso del bando del Borussia Dortmund. O sea, son equipos muy rivales en la Bundesliga, y obviamente existe esta competitividad. Así es, y de los 86, bueno, de los del Bayern estaba Norbert Eder, estaba también Klaus Augenthaler, estaba también Dieter Hennes, que es hermano de Uli, el que hace poquito detuvieron por corrupción, y Lothar Matthäus. Mira, nada más, poquito bajita la cosa. Lothar Matthäus también estaba ahí. Y en cambio, bueno, estaba el clan del Colonia, que era Klaus Allofs y Pierre Littbarski, que eran sus más allegados, por así decirlo, en las concentraciones. Uh-huh. Y también se quejaba mucho de los jugadores jóvenes de aquellos tiempos, diciendo que eran unos gandules, según la traducción española, que no sé qué sean gandules, y un par de ellos además son imperdonablemente tontos. Y no tienen ambición ni ganas de vencer, no juegan ni bien ni mal, simplemente juegan por jugar. Y uno de los que señaló particularmente... Oye, ¿me estás describiendo jugadores jóvenes de aquel entonces o del 2020? Yo creo que aplica siempre, ¿eh? Aplica siempre, o sea, Schumacher es un visionario. Sí, mira, porque no solamente vio el fútbol de los 80s, vio el fútbol a futuro. Sí, vio al Manco Saldívar y vio y vio a los jugadores. ¿O no será que Schumacher habrá sido protagonista de la serie Dark? Posiblemente. Buena teoría. Uno de ellos, de los que particularmente menciona, es Olaf Thon, que fue un mediocampista que jugó otros 2 mundiales más, jugó el del 90 y el del 98, o sea, fue campeón en el Italia 90, Olaf Thon. Ya era compañero de él en el 86, pero pues no, Olaf Thon no vio minutos en ese mundial. En fin, pues total. También habló de los árbitros. Él dijo que varias veces le llamó a los árbitros puerca negra, topos, cegatos, pero son tan bajos que ni se enteran. Y se congratula en decirles pajilleros, así como a su odiado Ulrich Stein, que por cierto se puso del lado de los árbitros, ha querido varias veces. De hecho, Schumacher fue de los primeros nombres, en así decirlo, que pidió que se profesionalizara a los árbitros. Entonces, también ese libro habla de cosas tácticas. Él decía que su equipo imbatible para él sería un cóctel de técnica y brillantez de los franceses, que en aquel entonces era como el equipo refinado, el equipo elegante de Europa, uh-huh, con el espíritu de lucha y robustez alemana. Que también un momento, ¿también me estás hablando también de los 80s o del 2020? Yo diría que de todas las épocas, pues. De todas, porque mira, si lo trasladamos al 2020, técnica y brillantez francesa, ¿quién es el último campeón mundial? La Francia. ¿Y quién
antes de la Francia, ¿quién era? Deutschland. Deutschland. Entonces, ¿de qué me está hablando Schumacher? Te digo, es todo un visionario. Así es. Y él decía que lo mejor, en su libro decía, que lo mejor es que los entrenamientos empezaron a las 7 de la mañana y duraron a las 5 de la tarde. Pues, ¿qué son? ¿Qué son los futbolistas? Ay, mi Tony. Y decía, un defensa de 30 años debería estar obligado a correr los 100 metros en 12 segundos. Válgame Dios. Válgame, o sea, ni Arrigo Sacchi se arriesgó a tanto. Así es. Y también el problema, y esto fue lo que le causó principalmente detalle con los del Colonia, donde todavía jugaba, es que se puso a criticar a los directivos de su propio club. Decía que para él la mejor forma de organizar el precio de los abonos es que el que se pagara el que más cerca viviera del estadio. Con la prensa apela a la constructiva desconfianza. Válgame Dios. O sea, Tony Schumacher hasta daba consejos de negocios. Economista, visionario, táctico, político. O sea, ¿qué no era este hombre? Luego también dice que en 1985 estuvo cerca de irse al Barcelona de Bernd Schuster. Y dice que si hubieran jugado juntos, posiblemente hubieran sido campeones 3 veces. Siento que hubiéramos ganado la Copa de Europa para el Barcelona, pero a juicio de los dos alemanes, los españoles, a los españoles, parar goles en lugar de marcarlos es algo que no le interesa al público, ni a los jugadores, ni a los managers. Entonces por eso no jugó en España, según él. ¿Qué sucedió después de que salió esta joyita del libro? Pues que el Colonia le dio Gasparín. Lo mandó directito y sin escalas a chingar a su madre. A Gelsenkirchen, que es lo mismo. Sí. Que es lo mismo. Lo mandaron al Schalke 04 y solamente duró un año. Pero un año en el Schalke. ¿Sabes qué es el partido más, el partido que más se le recuerda del Schalke? ¿Cuál? Es que jugaron contra el Bayern Múnich en el Olympiastadion. Y te digo cuál fue el resultado. Ay, no me digas que es la turbogoleada que se llevó. Así es, 8-1. Perdió el Schalke con Harald Schumacher en el arco. Harald Schumacher recogió el balón de la portería en 8 ocasiones. Mira nada más. Y lo que son las vueltas de la vida. Primero criticando mucho al Bayern y que la Bundesliga nomás juega basura. Y mira que se llevó sus 8 pepinotes. Así es. Y pues pues Schumacher también, por ese libro, también le cerraron las puertas de la selección alemana. Entonces, el nuevo titular era Henk Immel, el nuevo titular de la selección alemana. Y ya Schumacher no volvió a jugar. De hecho, México 86 fue su última participación con la selección alemana. Sí, eso también le impide ir a Italia 90 y por obviamente ya ser campeón mundial. Bueno, aunque quién sabe, pues qué cosas hubieran cambiado en Italia 90. Pero aquí sí viene su fichaje al Fenerbahce, porque también fue, digamos que, entre comillas, vetado de la Bundesliga. Entonces, él le quedaba pues irse a una liga aún más bananera. Así es, con el Fenerbahce duró 3 años, jugó 84 partidos, o sea, se mantuvo siendo titular, por así decirlo. O sea, se mantuvo titular y todavía se dio el lujo de ganar una liga. Y luego ya regresó a Alemania con el Bayern Múnich en 1991, ya como portero suplente. Ya no era el titular en el Bayern. Que en aquella época, fíjate que estaba un jovencito, un tal Donadie, que ya era... a ver, déjame confirmo. No, todavía no llegaba. Iba a decir a Oliver Kahn, pero no, Oliver Kahn todavía no llegaba al... No, todavía no, creo que todavía estaba en el Karlsruhe. Así es. De hecho, ¿sabes quién fue su heredero en el Colonia? Por cierto, se me pasó mencionar ese detallito. ¿Quién? Bodo Illner. Que sería el portero titular en la década de los 90. Sí, de hecho, él fue el portero titular en Italia en 90. La Euro del 88 hasta Francia 98, que ya después
la batuta se la pasaría ahora sí a Oliver Kahn. Así es que sí, sí, de hecho, Tony Schumacher, bueno, su heredero en el Colonia se vuelve su heredero. Al final se volvió el heredero en la selección, por así decirlo, porque Immel fue como que el portero transitorio entre Schumacher e Igner. Igner, de hecho, se acabaría retirando en el Real Madrid. Se retiró muy joven, por cierto. Entonces, pues bueno, el equipo ya se retira después de ese año en el Bayern. Digamos que ya se vuelve entrenador de porteros para el 1992. Y sí, de hecho pasa al Borussia Dortmund, pero ya como entrenador. Sí, de hecho entrena se queda en el Schalke un año y luego se va al Bayern Múnich otro año como entrenador de porteros y luego ya llega al Borussia Dortmund. Que lo que son las cosas, sí, que de hecho lo que son las cosas, el haber estado él de entrenador de porteros significó la época del Borussia Dortmund que daba miedo, de los 90. Así es. Tony Schumacher, ya siendo entrenador de porteros, ya había ganado la liga, por así decirlo, en el 95-96, y se les ocurrió, bueno, se había lesionado el titular en el último partido de temporada regular, y ¿qué faltaba? Pues invitaron a Tony Schumacher a jugar un último partido. Un último partido ya a sus 42 años. 42 años de edad, exactamente. Entonces, pues juega, le dan unos cuantos minutos y juega el partido, y con esos minutos que estuvo en el arco, se convierte en el jugador más veterano en ganar un partido de la Bundesliga. O sea, es el récord que todavía que le queda a Tony Schumacher, ser el jugador más veterano en ganar un partido con la Bundesliga, en la Bundesliga. Uh-huh. No es un pequeño honor, ¿eh? No, o sea, es un reconocimiento a su carrera, por así decirlo. Y también, pues, ¿por qué no? O sea, decir que es una manera de agradecerle su labor en el Borussia Dortmund, porque ya lo dije, era ese Borussia Dortmund que daba miedo. El que fue no solamente campeón de la Bundesliga, sino también campeón de la Champions. Así es, y ahí se queda hasta el 98. Lo llama un equipo de Colonia, el Fortuna, y ahí dirige un año donde no le va particularmente muy bien, que digamos. Y vuelve a ser entrenador de porteros ahora con el Bayer Leverkusen. O sea, a él le tocó el famoso año del Leverkusen, donde fueron subcampeones de liga, subcampeones de copa y subcampeones de Champions. O sea, era el portero que entrenaba a John. O sea, el momento Cruz Azul. Así. Él entrenaba a Johannes Butt, que era un portero muy irregular, el señor Butt. Entonces, bueno, así acaba la carrera de Schumacher en el fútbol. Luego se dedicaría a ser, creo que ahorita tiene una firma, trabaja como analista allá en Alemania, y aparte también tiene una firma deportiva también, me parece. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya vimos la carrera de este señor, que fue muy polémica, pero fue un buen portero. O sea, una carrera polémica y que no ha sido como que muy reconocida, por lo menos fuera de Alemania. O sea, ya no se habla mucho de Schumacher en estos días, incluso por haber dado sendas declaraciones. Es que cuando sacó un libro donde ventila esos secretos que son muy mal vistos que los reveles, o sea, como futbolista. Sí, le cerró muchas puertas. O sea, imagínate que tú compartirías vestidor con un güey así. Híjole, pues no.
O sea que, bueno, tendría yo que comportarme de la manera más correctita, pero vamos, yo ya lo dije, lo vuelvo a decir, la calentura es cabrona. Así es. Y pues pues bueno, Schumacher, podemos decirlo, fue un buen, o sea, insisto, un portero de talla mundial, un portero élite. Esa escuela alemana de que Alemania casi nunca batalla con porteros, o sea, siempre hemos visto que ha sido una escuela que ha dejado porteros como Sepp Maier, como el mismo Ture, que fue su ídolo, Bodo Illner, Andreas Kepke, Oliver Kahn, Jens Lehmann, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen. Alemania siempre ha tenido una gran tradición de buenos porteros, y Schumacher evidentemente pertenece a la discusión, o sea, fue el mejor portero de su generación, fue inclusive, aquí lo tengo, todavía por ejemplo se dio el lujo de ser el Balón de Plata en el Mundial del 86, por cierto, fíjate que ese es un dato que se nos ha pasado a mencionar, y fue el futbolista alemán del año en 2 ocasiones, en el 84 y 86, y también le tocó ser el futbolista del año en Turquía, en el 88. Sí, o sea, te digo, todavía se dio el lujo. Sí, o sea, te habla mucho de la calidad que tenía él como guardameta, pero se ha quedado relegada debido a todas las polémicas que tuvo, esa famosa entrada con Patrick Batistón que lo marcó de por vida. O sea, no importa lo que hagas del resto de tu carrera, vas a ser recordado por ese incidente. Y lo del libro, o sea, lo del libro es como quien dice la cereza en el pastel. Sí, o sea, un jugador que no se guardó nada y que, vamos, no le gustó, digamos, vamos a sonar un poco chairo, pero a las altas esferas del poder del fútbol allá en Alemania. O sea, se metió con la Bundesliga, se metió con su propio club, el Colonia, se metió con Beckenbauer, se metió con jugadores de la selección alemana. Entonces, ¿cómo no va a ser, como le llaman ahora a los chavos, cancelado? Exacto, o sea, aparte se peleó con puros pesos completos, o sea, te peleaste con el capitán de tu selección, te peleaste con tu suplente, te peleaste con tu entrenador. O sea, por supuesto con tu entrenador y la leyenda más grande del fútbol alemán. Sí, o sea, es un tipo que, de hecho, hoy yo creo que es de los que casi nunca da entrevistas en conjunto. O sea, siempre tienes que entrevistarlo por tu lado porque nadie quiere estar con él. No, y menos si lo entrevistas para la televisión alemana o para algún medio alemán, no te va a conceder la entrevista. Menos si eres francés también. Si eres francés, imagínate. Si eres francés, hombre. O sea, pero si una vez Schumacher nos acepta una entrevista aquí en Soccer Punch, es bienvenido. O sea, aquí nos echamos unas colch. Sí, así. Nos echamos a pistear, podemos hablar de cómo drogarse mejor, o sea, podemos hablar de muchas cosas. Y de en qué 01800 en Alemania, en qué hotline hay mejores mujeres. También podemos hablar de eso. Que pase el numerito y que nos dé recomendaciones de cómo darle toda la noche. Así es. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Creo que ya no es imposible que existan jugadores ahorita en cuanto al dentro y fuera de la cancha como Toni Schumacher. O sea, estamos en una época, y creo que ya lo mencionamos con otros jugadores, estamos en una época de mucha corrección política, esta corrección de que los jugadores tienen que ser ídolos, tienen que ser semidioses, tienen que ser el ejemplo de los niños, y no pueden haber jugadores en los que existan declaraciones fuera de lo, como ya lo mencioné, fuera del, es un partido difícil, si el siguiente partido va a ser clave. No, o sea, tenemos que salirnos ya de ese molde. Necesitamos jugadores irreverentes, la verdad, o sea, dentro y fuera de la cancha. Se agradece el personaje. Y son personajes que se necesitan. Necesitamos jugadores que digan las cosas como son, porque sabemos que en el fútbol hay cosas muy turbias, hay cosas que las vemos de manera muy romántica o creemos que son lo máximo, que
todos creen que es ganar dinero, gastárselo en carritos, gastárselo en peinados, que es estar posando para revistas, para patrocinios, y muchas veces no es eso. O sea, necesitamos a alguien que nos diga la realidad de las cosas, y necesitamos que sea un futbolista, porque vamos, los periodistas a veces sí como que son a veces como que medio revientan, lo hacen por reventar. El jugador lo vive día a día, y lo dice, y si lo dice, se le va a creer más, va a tener más credibilidad, y es lo que hace falta. Pero, como lo dije, vivimos una época de corrección política, y donde se trata de, digamos, evitar, entre comillas, situaciones incluso políticas, cuando sabemos que, o sea, no hay que terminar con ese mito también de que el fútbol y la política no se mezclan. Claro que se mezclan, y son parte esencial, son como mayonesa y mostaza en un sándwich. Tú los ves a lo mejor del lado opuesto, pero van de la mano. Así es. Y aparte, bueno, se agradece el personaje, por supuesto, o sea, porque son tipos que viven el día a día, te cuentan las cosas como son, pero también te pones a ver de lado así como que, güey, hay cosas que en el vestidor que no se deben de ventilar. Y yo creo que en algunas cosas sí se pasó de lanza, pero bueno, también a nosotros nos divierte, seamos honestos, tampoco vamos a hacer lanza aquí. O sea, por ejemplo, lo de las drogas, lo de las llamadas a las muchachonas, o sea, son cosas que divierten, pero ya meterte con altas esferas del poder del fútbol alemán, creo que ya te estás pasando de lanza. Y también pues ese comentario políticamente, o sea, vamos, también se pasó de lanza. O sea, sabemos que había buena intención, sí, pero pues no eran los modos. ¿Con lo de Bufur? Sí. Sí, es que sí, esa fue una motivación, así que dices, vaya, Tony, te estás pasando. Sí, o sea, entiendo que quieras motivar al muchacho, pero tampoco, o sea, hay modos. Y también pues por ejemplo, de los entrenamientos, o sea, creo que sí es o sea, hay vida. Antes tengo vida. Así es. Pero vamos, también es un tipo de esos que no te va a tolerar el fracaso. Eso también es bueno tener un equipo de fútbol. Ah, claro, porque te ayuda mucho en el vestidor a que esté motivado, a que se consigan los resultados. No por nada fue un portero de élite, fue un portero que llegó a 2 finales de Copa del Mundo, a ser campeón de la Euro. O sea, los títulos hablan también por sí solos, y también pues la actitud que tenía dentro de la cancha. O sea, era un portero, vamos a decirlo, hasta un portero leñero. Hablamos mucho de los defensas leñeros, de los contenciones leñeros, pero nunca hablamos de un portero leñero. Así es. Y podemos concluir que ganó 2 Bundesliga, una con el Colonia y una con el Dortmund, y también ganó la Liga Turca con el Fenerbahce, ganó un año, la 88-89, la ganó con el Fenerbahce. O sea, al menos un título bananero, pero lo ganó. Y fue mejor jugador en una liga bananera, o sea, también se dio sus lujitos. Entonces, sí estamos hablando quizás de un gran portero, no reconocido como se debe, y hasta a lo mejor sí está quedando relegado, porque sí, salió Bodo Illgner, salió Oliver Kahn, y ahorita está Manuel Neuer. Entonces, sí ha sido relegado por estos también pesos pesados. O sea, son cosas, todos son porteros de élite. Así que Alemania siempre nos ha acostumbrado a tener porteros élite, y pues Schumacher es parte de esa tradición, y le tocó una época. Y luego va a ser opacado por Ter Stegen. Así es. Y le tocó una época donde había muy buenos porteros en el mundo, como Jean-Marie Pfaff, que era el portero del Bayern Múnich, por cierto, en aquel entonces. Portero de la selección de Bélgica. También de los 80s estaba también Peter Shilton, estaba también Rinat Dazayev, Borislav Mihailov, que eran de los considerados porteros élite del mundo en aquel entonces. Pero Schumacher ahí estaba, y quizá por su carácter pues ha forzado a que la gente olvide su carrera deportiva y se enfoque más en el personaje, que tampoco no vamos a ser hipócritas. En ese programa hablamos más del personaje que de lo que hizo en la cancha, pero también queremos recalcar que es un personaje que ganó muchísimo en la cancha. En fin, ¿algo más? Y que dio mucho al fútbol alemán, digamos, este fútbol alemán de
de ya terminada esta separación de la Alemania separada. Sí, le tocó una generación alemana que se caracterizó por ser el ya merito en mundiales. En fin, pues vámonos. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. ¡Hasta pronto! Auf Wiedersehen. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.